¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar acá en este siguiente video. En el anterior quedamos donde tenemos nuestro formulario de registro, ya podíamos guardar los usuarios en la base de datos, donde se crea con un ID, un nombre completo, un correo, una contraseña. Adicional estábamos viendo que acá en la parte de usuarios, al ingresar a esta vista, automáticamente hace una petición y nos trae esos usuarios desde la base de datos. La posición 0 vemos que está esta fila donde están los encabezados, y en las otras vemos que es los datos de cada usuario. ¿Sí? ¿Eso con qué se hace? Activándose con el Hook Use Effect. Vamos a verlo. Acá estamos y lo que tenemos es en el formulario, en la vista de los usuarios. Cuando se ejecuta este componente de usuarios, lo que hace es que lo primero renderiza la vista que dice acá usuarios, y luego se dispara el efecto. El use effect lo que recibe es una función, un callback, y un segundo parámetro, que acá esto es si es un arreglo, pero si está vacío simplemente se va a disparar una sola vez cuando se recargue el componente. Ya después les voy a explicar cómo es lo de los parámetros que recibe. Bueno, ¿sí? Esto acá recibe esta función que es listar usuarios, y lo único que hace es que llama a la API de Google Script Run. Aquí simplemente dice google.script.run, y acá lo que hace es hacer la petición al backend, llamar a lista de usuarios, que están controladores de usuarios, llama esto de listar usuarios, que lo que estamos es retornando la hoja de datos. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores, como con la función obtener datos puedo llamar cualquier dato de cualquier hoja, simplemente le llamo acá las variables de entorno a la hoja de registro de usuarios, y esto me va a retornar todo el arreglo bidimensional de los datos, que es lo que estamos obteniendo acá. Estamos obteniendo la respuesta y la estamos imprimiendo en consola, que eso es justo lo que está sucediendo acá. Listo. Acá pues ya hemos visto parte del hook del use state, use effect. Bueno, de hecho dejémoslo acá, es comentar para ahorita explicarles a más detalle el use state y el use effect y el use state. Pero vamos a crear los controladores en el backend con mejores prácticas, porque acá pues ya tenemos un controlador, pero acá lo que estamos haciendo es que estamos recibiendo nuestro usuario, estamos haciendo una desestructuración donde estamos extrayendo los datos, el ID, el nombre, el correo, la contraseña, y en la hoja de los usuarios, que la estamos obteniendo acá con esta función que es obtener la cheat, sirve para obtener cualquier cheat, y simplemente le pasamos el nombre de la hoja que queremos. Entonces acá es la hoja de registro de usuarios, que es esta, y le estamos haciendo a esa hoja, le estamos haciendo un append row del arreglo, y eso es lo que estamos haciendo acá en esto, pasándole como tal los nombres, así en el mismo orden: ID, nombre, correo, contraseña. Hacemos acá es ID, nombre, correo, contraseña. Cuando eso se guarda, retorna el registro exitoso y la descripción, si no pues nos retorna el error. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo esto aún mejor, porque de pronto hay formularios que son muy grandes, que he visto que tienen inclusive hasta 80 registros. Entonces imagínense hacer esto, un arreglo grandísimo, y se le van un montón de líneas a uno, y es un poco más difícil de mantener. Entonces vamos a mejorarlo. Acá me va a traer un archivo que tengo por acá, no sé si puedo copiar toda la carpeta, la pegamos a ver por acá, así funciona, listo. Entonces cerremos esto, listo. ¿Qué me traje acá? Vamos a cerrar la del frontend, vamos a dejar la del backend. Acá en el backend me traje una carpeta que se llama helpers, y esta lo que tiene es acá unas funciones. Esta se llama insert, esta se llama read, y esta se llama update, ¿sí? Entonces estas ¿qué hacen? Pues acá dice insert JSON to cheat, o sea, insertar el JSON a tu hoja, ¿sí? Pues yo le puse de nombre ahí como más. Entonces acá ¿qué es lo que hace esto? Esto simplemente vemos que es una función que recibe los datos y una tabla. Entonces acá recibe la tabla, estoy obteniéndole los headers,
acá, o sea, de los datos estoy obteniendo la primera posición, ¿sí? Porque tengo la tabla, obtengo todos los rangos, obtengo los valores y obtengo con cheat la primera posición, que sería esto, ¿sí? Listo, tengo esta primera parte, el encabezado o los headers. Acá, new row, o sea, nueva fila. Vamos a cambiarle acá, si queremos, vamos a dejarle acá como nueva fila. Listo, nueva fila. Y acá preparar fila, vamos a ponerlo ahí. Prepare fila, que se entiende acá. Preparar la fila, listo. Entonces, acá que está recibiendo, esta es una función que recibe los datos y los headers. Y acá, esta función lo que está haciendo es que, listo, primero recibe los datos y recibe los encabezados. Tenemos acá un arreglo que se va a hacer, que se llama ordenar array, sorted array. Entonces acá lo que estamos haciendo esto es ordenarlo. ¿De qué manera? De esta manera, que vaya a quedar primero el ID, luego el nombre, luego tan, ¿sí? Para que esté bien ordenado como debe ser. Entonces lo que va a hacer es que está haciendo un ciclo for, que lo que vamos a empezar, listo, la posición empezamos en 0. Luego cogemos a los headers y los empezamos, o sea, obtenemos cuánta cantidad de headers, la longitud de los headers, acá vemos que 4, entonces basta. Entonces acá empieza en 0 y llega hasta menor de 4, o sea, hasta 3. Y va incrementándose en cada iteración. Listo, lo normal de un ciclo for. ¿Qué tenemos? El valor va a ser igual a los datos en la posición de los headers y en el número de la posición. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que le vamos es a pasar un objeto que cuando llegue y va a ingresar va a tener una propiedad que se llama ID, ¿cierto? Entonces cuando ingresa al ciclo for, ingresa a datos en la propiedad del nombre del header, o sea del ID, y en qué número de posición está, y así sucesivamente. Y cuando tengo este valor, entonces simplemente en el array de la posición le vamos a ingresando ese nuevo valor, y lo que hace esto es generarnos un arreglo de este tipo. Entonces cuando esto ya termina, lo que hace es un return del array ordenado, ¿sí? Entonces acá pongámosle arreglo ordenado. Listo, para que se entienda. Arreglo ordenado. Y acá lo que simplemente es que acá este prepare row nos retorna la nueva fila, y acá en la tabla le agrego la nueva fila, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? De hecho, venga, vamos a comentar. Acá vamos a hacer, yo tengo por acá un snippet. Esto se llama comentario función. Mira, acá esto hace parte de lo de las buenas prácticas que les hablaba anteriormente. Entonces acá vamos a tener esta función insert. Vamos a ponerle acá el nombre acá arriba. Insert. Lo que recibe como parámetros es un parámetro, va a ser un objeto, un object. Y acá es el nombre del parámetro, esto es data. Aquí sería datos a guardar en formato JSON. Listo, ¿qué más recibe? Recibe la tabla. Entonces esto sí, una tabla, esto sí. Bueno, acá qué tipo de objeto sería una tabla. Pues acá sería, eso sería como objeto, tengámoslo como objeto, acá tabla, y acá digámosle que instancia de la tabla de la sheet. Igual ustedes ya van a saber qué es, y esto simplemente va a guardar la fila, esto no retorna nada. Listo, entonces eso es lo que hace esta de insertar. Acá está la de preparar la fila, vamos a comentarla, bueno, esa la comentaré después, pero ya tenemos esta de insertar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá nuestro try catch, acá estamos haciendo una desestructuración de este usuario y todas las cosas, ¿cierto? Vamos a comentar esta desestructuración, vamos a comentar acá, bueno, esta es la hoja, la tabla de usuarios, obtener cheat.
Listo, esta es la hoja de los usuarios, esa vamos a dejarla. Aquí este append row, vamos a quitarlo. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos la tabla de los usuarios y vamos a llamar a nuestra nueva función que se llama insert. Acá está. De hecho, si ve que recibe acá, dice que los datos a guardar en formato y eso. Bueno, vamos a hacerlo acá. Si le damos los paréntesis, me muestra que recibe los datos y que dice que datos es datos a guardar en formato JSON. Entonces acá le vamos a pasar el usuario que es lo que recibimos acá, y vamos a pasarle la hoja. Entonces acá le decimos que le paso la sheet de usuarios. Y acá cuando lo doy guardar, listo, vamos a ver si me quedó bien o si se rompió algo el código. Entonces nos vamos acá a nuestro proyecto, vamos a recargar, vamos a ver qué datos tenemos acá, vamos al formulario, vamos a agregar Fabio ahora con JSON, correo, esto, contraseña, cualquier cosa, vamos a ver guardando y registro exitoso. Y si vemos, se nos guardó. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nuestro formulario puede tener una cantidad de registros impresionante y lo único que vamos a hacer a llamar es siempre nuestra función insert. Nuestra función insert le vamos a pasar nuestro JSON y nuestros usuarios. De hecho, acá hay otro tema que, bueno, no lo hemos visto aún, pero es cuando se va a guardar. La idea es que nunca enviemos el JSON así como tal. Normalmente cuando se va a guardar información por medio de una API, cuando se consume información de una API con método fetch, lo que vemos siempre es que hacemos es un JSON parse de la respuesta, y cuando lo vamos a enviar hacemos es un JSON stringify. ¿Por qué es eso? Digamos, acá en este momento no hay problema, pero si empezamos a manejar fechas nos va a salir un error que se llama same day, algo así, y es por lo de las fechas. Entonces siempre es una buena práctica que parseen esto, JSON stringify. Acá lo que vamos a hacer es este objeto que estamos enviando, lo parseamos a string para enviarlo, y donde lo recibimos, acá en guardar usuario, lo que podemos hacer es que lo podemos parsear acá, o simplemente dentro de nuestra función acá insert, lo podemos dejar que automáticamente sepamos que siempre le vamos a pasar el objeto parseado y luego lo pasamos otra vez, pero hagámoslo aquí. Entonces, hagámoslo acá en esta misma línea. Acá entonces vamos a hacer un JSON.parse, y acá esto del usuario lo vamos a otra vez a parsear a JSON. ¿Sí? Esto es como es por buena práctica y por evitar errores a futuro. Simplemente, digamos, si acá queremos de pronto hacer una validación desde el backend, cosas así como que la contraseña, algunos caracteres permitidos o algo así, cosas que, digamos, una validación del front que uno queríamos replicarla en el backend. Por ejemplo, una expresión regular que me valide el correo, acá listo, acá lo estamos validando, ¿cierto? Pero si de pronto alguien se logra saltar esta seguridad, la podemos realizar desde acá, desde el backend. Entonces acá simplemente hacemos lo que teníamos acá, una desestructuración, y acá tenemos el correo, y acá lo validamos que cumpla con la expresión regular, y si no cumple, entonces tenemos unos errores ahí para mostrar, retornarlos y que me lo muestre por allá, así. Entonces, digamos, si no pasó la validación, retorna el título con esto: ups, ocurrió un error, y podemos personalizarlo con que diga que el formato del correo no coincide, sí, para tener validaciones desde el backend. Pero eso ya es, digamos, queda totalmente a criterio de ustedes, todas las validaciones que quieran hacer. Eso, digamos, por este lado. Ya les voy a mostrar más adelante, que vamos a ir comentando cada una de estas. Ahorita vamos a comentar esta de preparar la fila, y tengo cómo leer el JSON, y cómo leer cada base de datos como JSON, y cómo actualizarlo, simplemente para cuando vayamos a crear, a leer, a editar. Entonces simplemente llamemos a nuestro update, a read o a insert, y ya está. Es simplemente para eso, digamos, para ahorrarnos un montón de líneas y tener todo ahí en un solo lugar centralizado.